Saludos amigos, amigas que nos honran con su audiencia desde la comodidad de sus hogares. Nosotros desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez transmitimos su programa Derecho y Sociedad. Como de costumbre, tratamos temas de interés jurídico para los profesionales del derecho y para el público en sentido general. Formalmente, un saludo cordial a todos. Saludos, profesor José Cristino Rodríguez. Saludos, profesor Domingo Eduardo Torres y Ramos. Saludos, mi querido hermano, colega, profesor Ignacio Márquez. Lo mismo para el profesor licenciado Eduardo Torres. Un placer compartir una vez más un tema con ustedes de tanta importancia, como siempre acontece. El placer es nuestro también compartir con ustedes, profesionales del derecho, siempre con un tema de actualidad para la comunidad jurídica de la provincia de Valverde y por qué no del país a través de nuestro canal de YouTube, así que con un tema cada vez de actualidad jurídica para toda nuestra comunidad. Claro que sí, recordando que estamos transmitiendo a través de UniTV, Canal 10, de Multimedios Universal, también el Canal 28 para toda la región noroeste y el Canal 33 para el municipio de Esperanza, y para el resto del país y el mundo a través de las redes sociales, sobre todo nuestro canal de YouTube, Derecho y Sociedad TV, como apunta el licenciado Torres, y también a través de Facebook y otras redes sociales. O sea, este es un programa transmitido desde Mao para el mundo. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, porque se trata de una nueva normativa, de una nueva ley que apenas acaba de ser promulgada. Nos referimos a la ley 396-19 sobre la fuerza pública. Un tema nuevecito que estamos estrenando a través de nuestro programa Derecho y Sociedad. Así es, licenciado Márquez, Torres, el país ha sido dotado de una ley que yo digo, no era que no existía normativa para el asunto de la fuerza pública en las ejecuciones de todos los tipos, inmobiliaria, desalojo, fijación de sello, etcétera. Donde quiera que había que ir a un lugar que entrañaba un peligro, la ejecución de una sentencia, otro título ejecutorio, entrañaba un peligro entonces. Un peligro para los oficiales que actúan o las personas que participan, porque regularmente cuando alguien va a ser despojado de un bien, mueble o inmueble, tiende a reaccionar de manera agresiva, de manera violenta, nunca se encuentran conformes aún teniendo un título ejecutorio en su perjuicio. Así es, los títulos ejecutorios comenzamos, por ejemplo, por la sentencia de los tribunales. La gente todavía obtiene en su contra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia o una sentencia del Tribunal Constitucional y se niegan a que le ejecuten esas disposiciones que emanan del Estado, de uno de los poderes del Estado. Entonces, obviamente que la sentencia, los títulos ejecutorios no son para colocarlo en un mural de un museo, para exhibirlo, son para ejecutarlo. Es cierto que una decisión de un tribunal va a afectar una parte y va a beneficiar a otra parte, porque es muy difícil que haya empate. No, y ciertamente esta parte no solamente la protección del funcionario, sea ministerial, la persona encargada de hacer la ejecución, sino también no solamente para la protección de este personal que actúa aquí, sino también para la regularidad, para vigilar que una vez esa sentencia sea de la Suprema Corte de Justicia, sea del Tribunal Constitucional, se haga el debido proceso ya final para la ejecución de esa decisión también. ¿Quién valida de que esa sentencia realmente sea ejecutoria? Porque a veces decimos, bueno, para la protección del funcionario actuante solamente, pero luego de que esa sentencia, si es definitiva, tiene que verificarse también para otorgar a esa fuerza pública esa regularidad de esa ejecutoriedad de esa decisión judicial. Además, debemos recordar que hasta no hace mucho tiempo en nuestro país, que es República Dominicana, han ocurrido embargos, desalojos de manera irregular. Ha habido incluso excesos por parte de oficiales, de personas, del personal contratado para realizar esos operativos. Y a raíz de tantas quejas es que nuestros legisladores y autoridades han optado por crear una nueva ley que regule esa fuerza pública para ejecutar esas medidas.
Yo le confieso a ustedes que siempre sostenía el criterio de que la fuerza pública era un asunto opcional. En mi ejercicio de abogado litigante, y obviamente he tenido muchos procesos ejecutorios a mi cargo, y también en mi ejercicio notarial, la ley 140 de 2015 fue la que confirió poder facultad a los notarios para los procesos ejecutorios. Pero antes, obviamente, era un ministerial, algo así. El abogado era el que conducía el proceso, pero quien lo materializaba era el ministerial. Y yo sostenía que la fuerza pública era opcional. Y no solo lo sostenía, sino que tanto aquí en Mao como en otros pueblos, como Santiago, por ejemplo, yo ejecuté medidas conservatorias inclusive, con traslado de todo lo que pude inscribirse en el acta en el proceso verbal de embargo conservatorio. Y créanme que varias veces yo no solicité fuerza pública. ¿Y no se vio en peligro? ¿No hubo situaciones? Bueno, yo iba bien apetrechado. Sí, le confieso eso. Entonces, pero no es una práctica que no era recomendable. Pero no era ni pecaminosa ni ilegal. O sea, porque no había ninguna norma legal que impusiera la obligatoriedad sí, de esa fuerza. Allá voy. Entonces, cuando ejecutaba con una fuerza privada, yo entendía que la fuerza pública era para proteger al ministerial actuante, a quien estaba practicando la ejecución o la medida conservatoria. Y yo decía, si la finalidad de la fuerza pública es evitar que a ese oficial público que el Estado lo instituye como tal y le da la competencia para este tipo de acciones, es a él que está orientada la fuerza pública a evitar que él sea agredido, esto y aquello, sabiendo de que ello golpea al embargado o al desalojado. Golpea entonces, emocionalmente. Lo golpean como quiera, Ignacio. Materialmente también, porque usted puede no tener razón. Pero si usted, su esposa y sus hijos le dicen es para afuera que va de su casa, con todos sus ajuares, lo golpea como quiera, emocional y como quiera lo golpea. Entonces, no fuera usted a reaccionar contra el oficial actuante. Yo entendía, si él se encuentra protegido con su fuerza privada, como lo hice varias veces, repito, ¿para qué la fuerza pública? Porque, como dice el licenciado Torres, no existía una normativa que dijera que era obligatorio, como pensaban muchos abogados, que era obligatorio hacerse acompañado de la fuerza pública. No, no era obligatorio. De todas las normativas que preceden a la ley. Antes de eso, profesor, para terminar la idea que usted acaba de plantear, pero bajo esos argumentos con los cuales usted mismo confiesa haber realizado procesos ejecutorios, así es. Hubo muchos que lo hicieron también y se hacían acompañar de individuos de las más bajas calañas que no iban no solo a embargar bienes, sino a robar y a cometer abusos y excesos, y producto de esos excesos y actuaciones indebidas es que hoy día tenemos una nueva ley para regular ese otorgamiento de fuerza pública. Sí, y por eso digo que usted lo hace, viendo esta ley, otros no. Viendo esta ley, pienso que es más atinada, claro, por lo que decía el licenciado Torres, porque siempre debe preservarse, primero, la precalificación del proceso. El legal tiene todos los requisitos y luego entonces en la ejecución hacerlo lo menos atropellante posible y menos expuesto a lo que usted dice, a una práctica de saqueo. Sí, que usted sabe bien que ha ocurrido. Sí, eso es así. Yo vi procesos que por cada 100 objetos que sacaban, registraban 50 en el acta. Y los otros 50 ya nadie tenía que responder porque no estaban en el acta. Y eso sin perjuicio de ver que realmente hubiera un título ejecutorio y tuviera toda la de la ley como se exige ahora. Entonces, esa era la práctica. Ahora, ¿cuál era, Eduardo? Nosotros
no teníamos una norma que regulara esto. Históricamente, que tú tengas conocimiento, ¿qué ocurría? No, porque la fuerza pública, pero hay una ley, ¿quién es el depositario de la fuerza pública? ¿Cómo? ¿Dónde se afianzaba jurídicamente? O sea, el basamento legal para esta parte no había una normativa, sea reglamento, una ley que regulara expresamente lo que era la fuerza pública, sino que se hacía de una combinación de lo que es el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, donde habla de aquellos cuáles son los títulos ejecutorios, porque ya cuando hablamos de fuerza pública, estamos hablando para la ejecución de un título ejecutorio, es decir, entonces para esa definición conceptual lo establece el artículo 545 cuando habla de la sentencia que contengan, obligación de pagar suma de dinero, el asunto del pagaré notarial también, que son títulos ejecutorios. Entonces, combinado con lo que es el artículo 234 del Código Penal, que establece lo que es la obligatoriedad. Leer el párrafo del 545, porque era el más socorrido. Correcto. Era y es, y va a ser. Dice el artículo, tienen fuerza ejecutoria las primeras copias de la sentencia y otras decisiones judiciales y las de los actos notariales que contengan obligación de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija, así como las segundas ulteriores copias de las mismas sentencias y actos que fueron expedidos en conformidad con la ley en sustitución de la primera. Párrafo. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren las leyes, es obligación general de los representantes del Ministerio Público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes está encomendado el depósito de la fuerza pública, prestar su concurso para la ejecución de la sentencia y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, siempre que legalmente se les requiriera a ellos. Exacto. Entonces evidentemente es el propio texto que no solamente define entonces lo que son los títulos ejecutorios, sino que además convierte en una obligatoriedad a los depositarios de la fuerza pública para acompañar a la autoridad competente para ejecutar esas decisiones de otorgarle lo que es la fuerza pública. Pero a condición de que legalmente le fuere solicitada. Ahora, ¿qué entender por lo que legalmente le fuere solicitada? Si era que hubiese agotado un proceso legal o si simplemente que elevar una instancia. O que tuviera la calidad para ello, porque si usted no tiene. Fuera la autoridad competente. Exacto, si usted no tiene un título ejecutorio, ¿qué es lo que Fuerza Pública va a solicitar? Pero ahí tenemos el 545 del Código de Procedimiento Civil, que sigue vigente. Sigue vigente. O fue modificado. Indirectamente. Bueno, porque se pudiera decir que sí, pero sí, sigue vigente porque cuando veamos ahorita la ley ya en su esencia, vamos a ver que hay títulos ejecutorios que no están contenidos en ese artículo. O sea que no solamente títulos ejecutorios son los que contiene ese artículo. Exactamente. Pero los que contiene el artículo no dejan de ser títulos ejecutorios. Exacto, correcto. Pero además del 545, Eduardo, también teníamos el Código Penal Dominicano en su artículo 234, que establece sanciones para cuando se requiriera el auxilio de la fuerza pública y no le fuera concedido. Así que también el depositario de la fuerza pública, el más común que conocíamos, el Ministerio Público, en caso de negativa, entonces el Código Penal establecía sanciones para negarse a prestar el concurso de la fuerza pública para reparar la ejecución de esos títulos que contienen aquí. Hay otras normas legales que tenían. Ha ido evolucionando el aspecto de la concesión de la fuerza pública, porque ya cuando se tenía entonces la ley 78-03 que componía lo que era el estatuto del Ministerio Público, también esta norma legal, específicamente su artículo 16, obligaba y le facultaba al Ministerio Público lo que era el otorgamiento de la fuerza pública. Es decir, en su ley del Ministerio Público le atribuía esa función de ordenar y canalizar lo que es la fuerza pública. Y esa ley fue entonces sustituida por otra ley que es ley orgánica. La ley orgánica del Ministerio Público hoy, la 133-11, que en su artículo 26, numeral 14, si no me equivoco, entonces establece también la obligatoriedad al Ministerio Público de otorgar el auxilio de la fuerza pública. Pero antes de esa ley, Ignacio, existía una resolución del Consejo del Poder del Ministerio Público. El Consejo... No, primero la del Procurador General de la República, porque la del Consejo fue de 2015 y la del Procurador fue en 2005. Es decir,
En el año 2005, sí, que fue antes de 2011. La resolución 14379 del año 2005 viene siendo ya la primera normativa que regula lo que es la fuerza pública en detalle, porque hasta ahora hemos visto 545, los títulos ejecutorios y la obligatoriedad del Ministerio Público, pero ¿ante quién se solicita? ¿Cuál es el procedimiento? Expresamente, lo dice el 545 en su párrafo, dice el Ministerio Público. Sí, pero el órgano competente, pero ¿en qué plazo? Si no lo hace, si no responde, no había un procedimiento. Por ejemplo, para un desalojo, por ejemplo, la resolución 143-79, en caso de desalojo, una decisión judicial que implicara un desalojo, dice que no podía otorgarse a la fuerza pública sino 10 días, un periodo no menor de 10 ni mayor de 20 días, de una notificación de desalojo voluntario. Es decir, que esta viene siendo la primera normativa que regula en su conjunto, no que dice que es el Ministerio Público, porque ya lo tenemos desde el artículo 545, sino con detalle. Por ejemplo, cuáles sentencias son ejecutorias, aquí dice la primera sentencia, pero si tiene efecto suspensivo o no. Todo ese detalle viene siendo como la primera normativa que organiza en su conjunto la regulación de la fuerza pública a través de la resolución 143-79 del año 2005. Pero luego entonces, ¿qué viene contra esa resolución? Entonces, luego del 2005 viene entonces una decisión. Primero, antes de pasar a la siguiente, que hay un aspecto que viene una con la otra. Esa resolución 143-79 fue declarada en cierto modo inconstitucional porque el Ministerio Público, en virtud de la interdependencia de los poderes, no tiene facultad para regular las actuaciones de los alguaciles. Entonces, también esa situación conllevaba un aspecto constitucional. Luego, entonces, que ahí es que viene la siguiente, hay una resolución también del Consejo del Poder Judicial, la 17-2015, que regula entonces, y también tiene otro aspecto constitucional, la resolución. ¿Por qué? Porque entonces regula situaciones, el Poder Judicial regulando obligatoriedad y situaciones al Ministerio Público. Entonces, se da de manera inversa, el Procurador con la 143-79 regulando funciones de los ministeriales, que son dependientes del Poder Judicial, y con la 17-2015 del Consejo del Poder Judicial, el Poder Judicial regulando actuaciones de otro órgano del Estado, como es el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional se refirió en una sentencia del 2013, la 110, se refirió a la resolución 14.379. Esa fue la que, mediante un apoderamiento, una acción principal en constitucionalidad, el Tribunal Constitucional entendió que esta resolución chocaba, contravenía la Constitución de la República y la declara no conforme a ella. Y le dio un plazo al Congreso Nacional. Exacto. Para que entonces votara una ley que regulara el otorgamiento de fuerza ¿Cómo pública. se llaman esas sentencias del TC? Eso es constitucionalidad diferida. Y exhortativa. Sí, sí, en ese caso, porque esta tiene los dos aspectos. Exacto. Es diferida y porque dice será inconstitucional a partir de, creo que fue 2 años que le dio. Correcto. 2 años. Los 2 años pasaron. Pasaron hace Eso rato. fue en 2013. Sí. El Congreso se tomó 6 años. Entonces, a partir de ya de vencido el plazo de lo diferido, ya era inconstitucional. Ya salía del ordenamiento jurídico dominicano. Pero había entonces una exhortación al Congreso de cómo debió legislar en ese orden. Exacto. Entonces, en atención, de hecho, en atención a ese mandato de esa sentencia 0110 del año 2013, es que el Congreso, porque ustedes recuerdan que las decisiones del Tribunal Constitucional crean precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Y en atención a eso, el Congreso Nacional entonces vota una ley, que es la ley que vamos a analizar en el día de hoy, la ley 396-19 del 26 de septiembre, es fresquecita, del año 2019. Ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Perfecto. Ese es el título de la ley que vamos a analizar en el día de hoy. Primero fuera bueno, profesor, porque hemos hablado de fuerza pública, qué sé yo, para edificar a los televidentes y cibernautas, qué entender por fuerza pública, sobre todo para los estudiantes de Derecho. Pero antes, bueno, ok. La fuerza pública no es más que un cuerpo militar o policial. Sí. Poco importa, que está a cargo del Ministerio Público. Y entonces, esta fuerza pública lo que va es auxiliar
un proceso de ejecución, porque ahora va no solo a auxiliar, porque quienes la integran ahora es bastante delicado, porque ahora la integra también el Ministerio Público, no solo que lo otorga, sino que parte. Va a ser parte del cuerpo de entonces, personas que van a acompañar. Ahora no es solo un cuerpo policial que está llamado a proteger al oficial público, vaya la redundancia, competente para ejecutar la acción, sea desalojo, sea embargo, sea levantamiento de sello, fijación de sello, etcétera. No solo eso, sino que ahora va a tener, es un cuerpo colegiado más calificado, con la ley, y los fines ya van más allá de la protección, son también unos fines garantistas ahora. ¿Por qué? Porque van a garantizar la regularidad de la ejecución y tiene requisitos, pero también tiene requisitos para los que puedan participar, no va a participar cualquiera, pero también tiene un régimen de consecuencias. Claro que sí. Y contrario a lo que ocurría antes, en los tiempos que usted realizaba embargo sin fuerza pública, que usted podía hacerse acompañar de 2 o 3 personas, de que podrían ser hasta guachimanes, para decirlo en un término dominicano, o gente que no tuvieran trabajo, ven, acompáñame allí que voy a realizar un embargo, prepárate por si acaso se nos presenten situaciones difíciles. No, ahora no. Ahora son oficiales, o sea, personal militar o policial, me imagino que policial específicamente, sin perjuicio de que participen militares también, pero personas con capacidad para manejar situaciones que pudieran ser difíciles en un momento determinado. No, y el aspecto fundamental también, que no es solamente regular ese personal que actúa, porque la iniciativa de lo que es concebir una nueva norma que regulara la fuerza pública viene con la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional. Pero además de cumplir con ese deber constitucional, que es un deber que tiene, entonces se corrigen, se tratan de subsanar las situaciones que se presentaban. O sea, no es que esa ley se motive exclusivamente debido a los atropellos que se dieron, a las irregularidades, sino con un cumplimiento de un deber, de una decisión constitucional que debía regular el Congreso Nacional. Pero que al fin y al cabo, también la ley, ¿a quién confiere competencia? No, al Ministerio Público. La ley, Ministerio Público, el proyecto original, el proyecto primigenio que se somete al Congreso, no contemplaba al Ministerio Público como una autoridad depositaria de la fuerza pública y que le obligara a concederla para fines de ejecución. El proyecto originario lo que contemplaba era que el juez que dictó la sentencia o el juez de ejecución, aquí tenemos jueces de ejecución en materia penal, por ejemplo, pero aquí se iba a instituir en la materia civil, porque originariamente se dejaba fuera al Ministerio Público, lo que, como vimos en el carácter evolutivo, tanto de leyes como de resoluciones, siempre la fuerza pública, el depositario, era el Ministerio Público. Hemos visto... Pero el proyecto, déjame terminar la idea, sí. El proyecto originario contemplaba sacar del ámbito del Ministerio Público y llevar esa facultad a ser una facultad de la competencia del juez que dictó la sentencia o juez de ejecución, basado también en un principio constitucional de que los jueces están obligados no solo a juzgar, sino también a garantizar la ejecución de los juzgados, de la cosa juzgada también. Así, entonces, Constitución de la República. Se entendió originalmente que la forma de garantizar la ejecución de lo que el juez juzgó era él también teniendo la competencia de conferir la fuerza pública para hacer posible la ejecución y no mandársela a otra parte que no es del Poder Judicial, vaya la redundancia, sino que es parte del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público. Pero se modificó el proyecto en las discusiones que se obtuvieron en el Congreso y termina simplemente haciendo acopio de lo que ha sido la evolución de la fuerza pública
está como depositario el Ministerio Público de la misma. Y eso lo recoge la ley entonces. No, ciertamente era la parte que iba a intervenir, sin ánimo de redundar, pero lo que usted dice, históricamente ha sido el Ministerio Público, sí. Pero ese proyecto que usted menciona de la figura del juez de la ejecución no está más, sino acorde con nuestra Constitución. Correcto. ¿Por qué? Porque el párrafo del artículo 149, que usted bien citaba, sí, establece de que es una función del Poder Judicial administrar, entonces decía, ejecutar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, en virtud de eso es que ese proyecto establecía esa situación de conferir a un juez, sea el que dictó la decisión o un juez de la ejecución, debido a ese aspecto constitucional. La competencia para eso, exacto. Bueno, entonces... Pero, al fin y al cabo se queda en el Ministerio Público. Es el depositario de la fuerza pública y el responsable incluso hasta de acompañar a los oficiales que vayan a realizar esa labor. Entonces, esta ley 396-19, nosotros vamos a leer, como es un párrafito de 4 líneas, el objeto de la ley. ¿Qué busca la ley? En esos 4 párrafos vamos a tener la idea del objeto. Dice aquí, esta ley tiene por objeto asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. O sea, legalidad y razonabilidad. Y hay que decir que antes de estas actuaciones, la ley 140-15, que ahorita creo que no la mencionamos, facultaba a los notarios públicos. Sí, pero ella no hablaba de fuerza pública. No, pero era quienes llevaban las medidas ejecutorias y conservatorias, lo realizaban los oficiales notarios públicos. Ahora no, ahora vuelven a tener los ministeriales las funciones que ejercían antes. Ese tema, yo quisiera como que se tratara al final, porque para mí es una gran incongruencia de la ley. Pero quizá lo digo por ser notario público. ¿Quién sabe? Sobre esa parte el alguacil no diría eso. ¿Verdad que no? Sobre esa parte que Ignacio mencionaba, respecto al objeto de la ley, se ve la parte entonces que hablábamos al principio, que no era solamente el acompañamiento del funcionario actuante. ¿Por qué? Porque trata de regular la legalidad y la razonabilidad en las ejecuciones. Entonces, con la legalidad y la razonabilidad no solamente se protege al funcionario actuante, sino que se pretende a regular otras situaciones también al momento de las ejecuciones. Correcto, pero fíjense que la ley establece unos requisitos para solicitar y que le sea concedido el auxilio de la fuerza pública. Claro. Pero esos requisitos tampoco son nuevos, aunque no teníamos, solo trataba la resolución, que Eduardo Ambas la reseñó hace un breve momento. Entonces, cuando usted iba a solicitar la fuerza pública, antes, cuando lo hacía el alguacil, luego cuando lo hace el notario público, y ahora nuevamente como lo hace, lo tiene que hacer el alguacil, había que llevar todo un expediente acompañado de exactamente lo que la ley está pidiendo ahora. La solicitud, el título que usted se proponía ejecutar, qué tipo de ejecución usted iba a poner en práctica, el lugar, contra quién era esa ejecución, qué oficial lo iba a practicar. Sí, prácticamente las mismas requisitos de ahora, salvando que ahora la ley crea algo que la Suprema, yo no sé cómo se hará en el país para organizar ese cuerpo de personas preseleccionadas, es como un banco de personas que va a tener que hacer en el país. Un registro nacional. Un registro de lo que pueden acompañar al oficial público que vaya a actuar. Sí, que está sometido a una serie de requisitos. Por ejemplo, no puede tener antecedentes penales. Ahora, la misma ley le otorga un plazo a la Suprema Corte de Justicia para crear ese registro nacional de acompañantes de la fuerza pública. Tiene 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley para crear ese registro nacional de personas que pueden participar. Pero, Eduardo, ¿quiénes son? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a practicar un embargo, sea conservatorio o sea ejecutivo. Entonces, en los hechos, todos los que nos están mirando saben que allí se aparece un meeting
o un micro meeting, diría un dirigente político, 4 camiones, 5 policías vestidos de civil, 7 que no están vestidos de civil, nadie sabe que son militares. O sea, 7 policías vestidos de policía. Sí, y 7 de civil. De civil, que nadie sabe que son militares. Exacto. Y 15 personas ahí que nadie sabe quiénes son. Exacto. Y un oficial público, ministerial o notario público. Ahora ministerial. Ahora, entonces, pero nadie sabía ese meeting y le llegaban allí a su casa o a su almacén o a su empresa a detartalar todo. Sobre todo si el oficial público, cuando era ministerial, luego el notario público y luego ahora el ministerial, si no era muy garantista por lo menos de no destruir los bienes que habían ahí, eso era una fiesta de un desorden. Entonces, esa es la verdad. Ahora bien, ¿quiénes van ahora? Conforme a la ley objeto de este estudio. ¿Quiénes son los que van a parecerse a esa casa? No, además, entiendo que además del ministerial, que es quien dirige el ministerial sigue. las mismas fuerzas públicas y la policía, los militares deben de ir. Exacto. Ahora, lo único que ahora no es a discreción del ministerial, además personas que le van a acompañar, que es un punto. O sea, si tiene que crearse un banco de elegibles, tiene que ser personas previamente delimitadas, entonces ahí que está la situación. Eso y acreditada por la Suprema Corte. Correctamente, que está de que ese trámite no se convierta en un asunto, una parte burocrática, de que esas personas estén ahí, la disponibilidad, las situaciones que no sea, que compliquen aún más la situación per se complicada de una ejecución. Pero además tiene que participar un representante, un fiscal. Un representante del Ministerio Público tiene que acompañar a ese equipo humano que va a realizar la fuerza. Quiero desarrollar una idea, pero la voy a posponer para unos minutos más adelante. Para ahora hablar de plazo, porque todavía la fuerza pública no ha salido. La estoy solicitando y depositar el expediente que dijimos ahorita. Que dicho sea de paso, en esa solicitud, en esa instancia de solicitud, está sometido a unos requisitos con carácter obligatorio. Pero ¿sabe quién la solicita? ¿Quién la solicitaba hasta entrada en vigencia de esta ley? El notario público. El notario público y antes el ministerial. El ministerial ahora. Ahora bien, ¿saben quién es de conformidad con la ley que la solicita ahora? ¿El ministerial? No. No. ¿Para la conservatoria sí? No. Bueno, para la conservatoria sí. La parte beneficiaria o el titular del derecho a ejecutar. Sí. Lo cual es una contradicción, porque está bien que yo soy el dueño del título ejecutorio, del pagaré notariado, de la sentencia. O yo soy beneficiario porque se me transfirió ese título a favor mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy quien va a practicar ninguna de las medidas ejecutorias. Yo procuro los servicios del ministerial. ¿Y por qué la ley dice que es el beneficiario o el titular del derecho a ejecutar que la solicita? Eso también para mí es un gazapo de la ley, porque quien debe solicitarla es quien va a estar ahí ejecutando. Él está actuando en su condición de ministerial, de oficial público. Porque en definitiva a él es que se la van a entregar, a él es que se la van a otorgar. Y que eso crea una situación también de que si lo solicita el beneficiario, está solicitando algo que va a ejecutar no solamente otro funcionario como sería el ministerial, pero entonces tiene un contrato de que esa persona está de acuerdo que va a ejecutar. Entonces yo voy a solicitar para que ejecute Juan, y si Juan después no está de acuerdo, no entra en esa situación, o sea, tampoco no tengo yo un contrato, un asunto que deba para yo solicitar en favor de él, porque ¿con qué sentido yo voy a solicitar al Ministerio Público para que le conceda a Juan? Exacto, ahí cuando yo estaba estudiando esa parte, y bueno, aquí habrá que o esperar una resolución de el Ministerio Público, del Consejo Superior del Ministerio Público, o una resolución de la Suprema que interprete quizá el concepto el beneficiario, pero que no podemos, porque es que la ley no lo precisa. Pensar que beneficiario sería el ministerial sería como sería un desatino. Y bueno, es beneficiario porque le ha requerido su servicio, y él es beneficiario porque él es el único competente para hacerlo, y como le ha requerido su servicio, a él que debieran otorgarse. Pero la ley no dice eso. La ley no dice eso.
en cuanto al plazo, Ignacio, esto sí me gusta de esta ley, y es que usted solicitaba a la fuerza pública el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para una ejecución al Ministerio Público, y allí usted tenía que confesarse, yo no sé con quién, para usted lograrla. En muchas fiscalías, por ejemplo, eso duraba hasta 6 meses. Sí. Y a veces más. Y hasta más. Yo Si he escuchado usted de no casos de gente que ha durado más de Claro. años. Entonces, ahora, esa inercia del Ministerio Público que creaba la incertidumbre y se sentía frustrado el interés de quien iba a ejecutar, eso ahora se rompe. Porque la ley pone un plazo. La ley dice que el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días a partir de la solicitud para el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública. 10 días un plazo máximo. Claro que sí. Incluso la ley le dice que hasta el contenido que tiene que tener ese auto de autorización de fuerza pública. Y se lo da de manera expresa, tiene 10 días, aunque no establece sanciones para el caso en que no se expida el auto en 10 días. Ahora yo le digo a usted dos escenarios. Sí. Un escenario, pasan los 10 días y el Ministerio Público no dice nada respecto a la solicitud. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la opción del amparo de cumplimiento. Podría ser. U otra acción judicial que incluso podría devenir, qué sé yo, hasta en daños y perjuicios, porque si producto de esa dilación... ¿Podría aplicarse el 148 de la Constitución? Claro que sí, pienso yo... Su responsabilidad totalmente de acuerdo, Creo que sí. Porque es que si producto de esa dilación se han distraído unos bienes que vamos a embargar para ejecutar una sentencia. O llegó la información sí. a quien le vamos a ejecutar. O el fiscal es amigo de que se va a ejecutar y le dice, pero ay, vamos a darte un tiempecito más. Búscate dónde llevarte todos esos bienes, véndelo, lo que sea. Genera daños y perjuicios en contra de la persona que ha sido, que se beneficia de un título ejecutorio. No, pero viendo también el asunto de los plazos, a veces los plazos en la misma normativa, por un asunto de celeridad, se ven ideal. Pero viendo las condiciones del otorgamiento de la fuerza pública con acompañamiento de un miembro del Ministerio Público en ese plazo, también un plazo ágil. El otro escenario de ese plazo, los 10 días, que quiero compartir con ustedes y con todos los televidentes, es el asunto de la sentencia laboral, conforme al 539 del Código del Trabajo. 3 días. Estas sentencias son ejecutorias a partir del tercer día de su notificación, pero el Ministerio Público va a decir, yo tengo 10 días para dar la fuerza pública. Sí. Sí. Y se ampara de ahí, está bien que lo haga. Entonces, el 539 queda ahora en manos del Ministerio Público. Sí. Para hacer una realidad la ejecución de la sentencia laboral. Un poco en coordinación, en consonancia con lo que usted acaba de decir, el artículo 17 de la misma ley de fuerza pública le da la facultad al Ministerio Público incluso para investigar y requerir otras documentaciones en adición a las que le hayan sido depositadas. Que eso también es como una especie de ventana que tiene el Ministerio Público para retrasar el otorgamiento de la fuerza pública en el plazo de los 10 días. Sí, porque sobre la base de la ley, el objeto, el artículo 1, garantizar la legalidad y la razonabilidad en las ejecuciones, el Ministerio Público ahora es una especie de el trámite la función precalificadora de la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Entonces deposita un expediente de registro de títulos y allí hay un técnico que tiene que examinar el expediente y precalificarlo si es o no conforme a la norma, a la ley. El Ministerio Público ahora va a hacer eso mismo. Pero decía Ignacio, la solicitud suya no llena los requisitos de legalidad. Usted no ha cumplido con lo que dice, aunque la misma ley dice que ni siquiera debe ser recibida la instancia si no reúne los requisitos que la ley dice. Sí, no recibida. O sea, la secretaria, cuando le llevemos la solicitud, la instancia, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es percatarse de que lo que establece la ley
esté contenida como documentos adicionales a esa instancia. Y si no está, no recibirla. Pero que a la secretaria no le podemos poner la función precalificadora. No, hay un asunto, lo que sucede es una situación... No, es para que la reciba la instancia. Pero que ella no puede saber cuáles son los requisitos y si esos documentos que estoy depositando son los que dicen ahí. Y viene por un asunto histórico eso, porque anteriormente, la normativa anterior que hemos mencionado en la evolución, entendía que si se tenía la constancia de recibida, no se podía alegar luego que estaba incompleta. Ya con el hecho de estar recibida, automáticamente se entendía que estaba completa. Quizás por esto la ley se ha cuidado ahora al establecer de no recibirse si no está completa, porque la tradición era, si se recibió, después no se puede alegar inconclusión, o sea que no estaba completo el expediente. Porque entonces la secretaria que la recibe, hay que ver, no tendría que ser secretaria, tendría que tener un personal calificado para recibir, porque una secretaria no puede saber si esa sentencia es ejecutoria o no, si tiene por ejemplo, una sentencia que se notifique y esté dentro del plazo para la apelación, pero que goce de la ejecución provisional. Entonces son términos que no cualquier secretaria podría dominar. No lo dominan muchos abogados, que serán muchos secretarios. Con el perdón de los colegas. Ahora bien, otro tema que también es rocoso es lo que usted decía ahorita, la participación del Ministerio Público. Es rocoso crear ese registro de personas que son los que pueden participar como logística, podríamos decir, en la ejecución. Porque ahora no es el Ministerio Público quien va a tener, ni el Ministerio Público ni el alguacil, quien va a tener la libertad de seleccionar su personal de apoyo. No. Bueno, podría seleccionarlo dentro de un registro. Hay 50 en el registro, déjame elegir a fulano. Sí, pero usted sabe que hay ministeriales que tienen su equipo. Claro que sí. Bueno. Como lo tienen los notarios también. O lo tenían. También. Entonces, otra cosa es el Ministerio Público. Tradicionalmente, nosotros hemos dicho, los abogados en ejercicio y que nos hemos manejado en esto de las ejecuciones, hemos dicho, el ministerial es el juez del embargo, como decíamos también los notarios públicos. Pero ¿qué pasa en un escenario donde está el ministerial o algo así, que es el oficial público, pero está el representante del Ministerio Público, que en el orden judicial puede ser un superior al ministerial? No habrá ahí lo que una vez dijo un magistrado, juez presidente de la Suprema Corte, un choque de trenes. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es jefe? ¿Quién manda? Entonces, el Ministerio Público dice, no, eso ya no es. Vamos a suponer, ya está suficientemente embargado los bienes para cobrar la deuda. Y el Ministerio dice, no, yo voy a seguir sacando objetos y cuestiones en un embargo ejecutivo. ¿Quién sabe? ¿Quién es que sabe lo que se va a hacer ahí? ¿Quién es el juez del embargo? Ahí podrían darse situaciones. ¿El Ministerio Público o el alguacil? Yo pienso que el alguacil, porque el alguacil es un funcionario de la Suprema Corte de Justicia, del sistema judicial, y el fiscal está ahí para velar porque se respete la normativa, la legalidad, la razonabilidad, que se eviten atropellos, pero en definitiva, quien sabe qué se va a llevar, cómo lo va a hacer, es el alguacil. El fiscal no es más que un acompañante para darle visos de legalidad a la actuación del ministerial. Es mi punto de vista particular. Yo lo veo bien, no se duda. Totalmente de acuerdo, porque él es el oficial público que la ley instituye para eso. Claro, incluso. Me imagino, y entonces, ¿cuál es la razón del Ministerio Público? Ahí. Dígame ustedes dos, díganme. No, entiendo que podría ser como representante de la sociedad garantizar como el orden público, garantizar el orden, dirigir la parte de que ese cuerpo que se tenía a merced, aunque se haga ahora con una persona calificada, ¿verdad? Pero ese cuerpo de la fuerza pública, ¿quién es el representante de la fuerza pública? Entonces va a controlar su fuerza pública. Pero ya la confirió y la puso bajo el mando del oficial público. Con él hacerlo, la fuerza pública que la acompañara. No quizá autorizó exceso de parte de esa fuerza pública. Va a controlar ese exceso. Te voy a poner un escenario fatídico. Entran en contradicción en plena ejecución,
el ministerial actuante y el Ministerio Público. Es que no pueden entrar en discusión. Bueno, pero porque son seres humanos. El fiscal no tiene ni que hablar. Pero son seres humanos. Pero él entiende que él es el fiscal. Sí. Y entonces hay contradicción. Y él decide retirar la fuerza pública. El fiscal. Sí. No, y de hecho el Ministerio Público tiene autorización para revocar incluso pero ya el eso auto. sería en un procedimiento. Claro, sí. pero... Pero es ahí, en plena ejecución. Y él decide retirar la fuerza pública. Y desamparar al ministerial actuante. Y va y ocurre una desgracia y matan o golpean al ministerial actuante. Señores, esto es cosa mayor. Pero ahí hay un asunto sencillo. Es un funcionario que está hace un momento mencionábamos claro la responsabilidad patrimonial. Sí, pero vamos a suponer que el ministerial está muerto. No, ya ahí viene un asunto Solo penal. Jesucristo lo puede resucitar y el Ministerio Público no es Jesucristo. Es verdad que su ejemplo es fatalista. Sí. Por eso le dijeron, pues fatídico. Entonces, porque ese es un problema. Sí, porque, escúcheme, a quien se autoriza para dirigir el operativo, la operación, no es al fiscal. Se autoriza al ministerial, que debe estar acompañado del fiscal. Pero y el fiscal tiene que ir en el auto. El legislador, ¿para qué puso al Ministerio Público a asistir junto con algo así? Mera burocracia. ¿Para qué? Eso va a encarecer más y hacer, como dice Eduardo, más burocrático una ejecución. Hablando de encarecer, vamos a hablar de los costos, porque el tiempo está avanzando. Pero, de los costos. Los costos hoy día de una ejecución, ¿cuáles son? ¿Cuánto cuesta una ejecución? No. Eso no se sabe. Eso no se sabe. Aparentemente o públicamente es gratuito. Sí. La ley dice en una parte que es gratuito. El artículo 8 dice que es gratuito. Pero a seguida dice, sin perjuicio De los impuestos, tasas que habrá de fijarse. Sí. ¿Y quién lo habrá de fijar? El Consejo del Ministerio Público. El Consejo del A través de un reglamento, no sé. Es el legislador, pero yo digo, el Ministerio Público ahora va a fijar una tasa. Porque este es un país fiscalista, recaudador. Y el Ministerio Público ahora, el Consejo, va a decir, bueno, pero el legislador nos facultó a nosotros para establecer un tributo llamado tasa por este servicio. Y la fuerza pública entonces, lo de gratuito va a degenerar en un costo económico la fuerza pública. Ahora bien, siendo realista, si nosotros comparamos lo que hay que gastar hoy día con la fuerza pública, en lo que no se ve, pero que si no se mueve no hay fuerza pública, aquí, ¿no es que sí? Sí. No se ve, ustedes no lo ven, pero sí, el ministerial, y ni siquiera el ministerial, la parte interesada o beneficiada en la ejecución, no eroga unos fondos bastante pesaditos, no hay fuerza pública. Esa es la verdad. Y que el general, el coronel, que sea, que me diga a mí que no es así. O vamos a sacar al coronel general, el Ministerio Público, que es depositario de la fuerza pública, que me diga que no es así. Sí. Entonces quizá la tasa, si quizá es el moderada, Ministerio Público no opina en eso. Porque... Quizá la tasa, si es moderada, la que fije va a dar para el eso. Consejo, entonces dice, bueno, yo estoy pagando una tasa, yo no tengo que ver con motivaciones, de comillas, a los miembros de la fuerza pública. Cuando viene a ver, quizás es mejor. Sí, quizás es mejor porque es una obligatoriedad y después que la otorgue no se puede negar. Y no solo eso, me surge una situación con eso. Y es que ese Ministerio Público tiene que acompañar. Se le van a negar eso que había que comisionar para que asistieran ante la presencia del Ministerio Público, tienen que asistir. Entonces ya está garantizado en cierto modo el ministerial que no tiene que suplantar, porque eso tiene que ya proteger a la vez al Ministerio Público, que a su vez protege al ministerial. Ahí. Exacto. O sea, eso podría. Entonces, se cuenta que los allanamientos participa un fiscal. Asimismo ahora van a participar en los desalojos y en los embargos. El fiscal con su respectivo chalequito antibala y me imagino que armado con algún asistente, una seguridad especial para él también. Ustedes dicen los allanamientos, pero sí, ahí andan buscando. Ahí andan buscando asuntos ilegales. Exactamente. Aquí son cosas legales. Aquí. Pero, pero, ok, con el costo de la ejecución, la Suprema Corte de Justicia va a tener que tomar el sartén por la mano y va a tener que resolutar estableciendo los honorarios del
alguacil actuante. Dice la ley con respecto a los honorarios del alguacil o de los demás que asistan, Sí. que de conformidad con la ley, pero no establece monto, no dice Pero la ley no dice nada y cuál ley. No dice cuál ley. Dice con la ley, pero dice cuál ley. Porque esta era la que debió fijarlo. Debió decir, vamos a fijar un X% y poner una escala ascendente. En la medida que mayor es la ejecución, baja el porcentaje. Y podía ser, como establece la ley de notario en cuanto a los honorarios notariales, que sí lo establece ahí, sí, claro. Entonces, esta ley no dice nada y usted tiene que confesarse, usted que quiere ejecutar un título que usted tiene a su favor, usted tiene que confesarse con el ministerial que va a actuar. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué van a hacer los ministeriales? Que se van a combinar con los oficiales de la fuerza pública y él va a cobrar un monto. Mira, yo hago eso vale 200,000 pesos. 200,000 pesos yo te hago la ejecución. Sí. Yo me encargo de los policías, yo me encargo de esto, ¿no? Tú lo que tienes que conseguir es que te autoricen. Después que me autoricen, porque hay algo así que hay que autorizar. Es el ministerio. La va a solicitar es el interesado del pero a quien van a autorizar, pero la ley dice también que al alguacil autorizado, o sea, que es al alguacil a quien van a autorizar para dirigir el operativo de embargo, desalojo o medida. Tiene debilidades. Hay muchas cascaritas. Mire, antes de que se termine el programa, que se está terminando. No, pero hay un tema que no podemos terminar el programa sin él. Vamos a ver si coincidimos. La sanción. Las sanciones. La sanción es un tema que no debemos dejarla. Y la otra que no quiero dejarla es el cambio, la sustitución del notario público por algo así. Las razones de ser y cómo nosotros observamos esto y cuáles serían nuestras opiniones. Bueno, porque fue derogado el artículo 51 numerales 2 y 3 de la ley 140-15, que era la que le daba facultad exclusiva a los notarios para practicar medidas. Pero yo lo que pregunto es ¿por qué esta ley tenía que meterse en eso? Pero que casi está designando ministeriales para eso. No, pero lo que está es la fuerza pública. La fuerza pública, que es el objeto principal de la ley, poco importa quién vaya a proteger, sea acompañar al notario público como acompañar al alguacil. Porque la ley tenía que sacar al notario de la fiesta, y modificar esta ley, que es una ley especial. También, en su artículo 51, uno diría, ¿en mano de quién la ejecución será más pulcra, más sana, más razonable, más legal? ¿Quién garantiza más eso? ¿El notario público o el alguacil? Bueno, eso es una gran pregunta. Ajá, que la ley no la responde. No, porque la ley simplemente deroga y deja sin efecto. Sin más para allá y sin más para acá. Le quita esa función al notario. Sin ningún tipo de explicación de por qué. Así es. Ninguna razón. Y que obviamente la ley no puede responder esa parte. No la va a responder. Pero hay una crítica que le han hecho a la normativa respecto a ese sentido, un notable juez, que hacía respecto a lo que es la intervención de esa ley también en asuntos procesales propias de los embargos. Porque si lo que esa ley regulaba era el asunto del otorgamiento de la fuerza pública, no tenía que intervenir entonces en asuntos de los embargos. Exacto. Por ejemplo, esta ley, yo siempre he dicho, el asunto del traslado de los bienes, cuando se trata de medidas, los embargos ejecutivos y las medidas conservatorias, sobre todo el embargo conservatorio de derecho común y el embargo conservatorio comercial, que la ley dice, prohíbe que el ministerial traslade, ordene, porque él no es que lo va a trasladar, o permita que se trasladen los bienes. Yo le digo a usted, pero también prohíbe que se designe como depositario de los bienes al embargado. Sí. Pero yo le pregunto a ustedes, los bienes de mi casa o mi vehículo, yo no soy designado guardián porque la ley me lo prohíbe, ni puede serlo mi esposa, ni mis hijos, ni mi hermano. Hasta el 4º grado. Hasta primo hermano, de ahí para allá es que se puede. La ley prohíbe todo eso. Pero también prohíbe, salvo que el juez lo autorice expresamente en la medida conservatoria, que se trasladen los bienes míos, incluyendo mi vehículo. Y si yo no en los embargos conservatorios. Pero vamos a suponer que a usted lo designan, van y me embargan los bienes míos.
Vienen y nos embargan todos estos libros y los vehículos. Que Dios nos libre. Dios nos libre. O nosotros cumplir nuestras obligaciones Claro, para, no para evitar eso. Es para evitar eso. Claro. Es así que Dios puede librarnos, ¿sabes? Bueno. Entonces, me embargan todo y a usted lo designan guardián. Pero usted no puede trasladar estos libros, el vehículo mío, y yo no sigo con el pleno disfrute de ellos, sino pleno con el disfrute de ellos. Porque usted no lo puede trasladar. ¿Qué usted va a hacer? Se va a mudar aquí, a mí hay que ponerme una cama aquí. Pero no me lo puede, pero no lo puede distraer, no puede hacer nada con ellos hasta que termine el proceso. Nunca se ha podido porque es un abuso de confianza el 401 del Código Penal. Nunca se ha podido. Sí. ¿Y cuántas veces se hace? Ya. Oiga, No. Es un aspecto... Yo siempre he dicho, quien sabe si puede trasladarlo o no, es el guardián designado, porque él es responsable a presentar esos bienes, conforme dice el Código de Procedimiento Civil, al momento que la justicia se lo requiera. Y usted lo designaron guardián de los bienes que me embargaron a mí, porque a mí no se me puede, ni a mis hijos ni a mi esposa. Pero usted no vive aquí. Entonces está en los profesionales. El asunto, para ustedes se concluir dan esa parte, Sí. ¿qué responsabilidad podría asumir un guardián como guardián de estos bienes que le embargaron a usted, pero usted estaba bajo el dominio y poder de ellos? Si usted lo distrae, ¿qué responsabilidad podría tener él? Porque él es el guardián, pero ¿cómo controla mudándose en su casa? Pero yo tampoco, yo le digo que yo vine al otro día y no hallé un libro aquí. Sí. Pero fue que yo lo trasladé en la noche. Entonces la única. Pero le dije, bueno, yo no soy responsable de eso, hay un guardián. Y el guardián dice, ajá, no me permitieron trasladarlo, yo no podía dormir en esa biblioteca y comer ahí, estaba 24/7 ahí en esa biblioteca cuidando de esos libros embargados. La única brechita que hay para vencer eso es que ustedes saben que los embargos conservatorios obedecen a una autorización, a un auto emitido por un juez. Entonces, el juez puede autorizar el traslado. Ahora, hay que convencer al juez en la instancia, en la solicitud, de que hay razones justificadas para que se trasladen esos bienes. Entonces, va a haber que trabajar eso con mucho bien afianzada esa solicitud para que nos den el traslado. De lo contrario, no lo puede trasladar. Porque ahí por mandato de la ley. lo que podía hacerse, y el legislador debió trabajar esa parte, era requisito bien preciso para una persona calificada para ser designado como guardián de bienes embargados. Eso sí, que antes tuviera que depositar esto, que presentar esto, que su domicilio, que No, que esto, de hecho, profesor, espérese, aquí la ley exige que para ser guardián de bienes embargados tiene que ser una persona, primero con un domicilio conocido, que no tenga antecedentes penales, sea una persona como de reconocida reputación. no o sea, tiene que depositar fianza ni nada. no, fianza no, Ajá. pero sí, no antecedentes penales, que no tenga vínculo, problema con la justicia. Pero ponen un insolvente. Eso no Y lo dice como la hay ley, una que fianza, debiera ser persona solventa, de solvencia moral y económica, Entonces, para pero evitar. la situación que estamos ahora Sí. es más caótica, desde mi punto de vista, por lo que acabé de apuntar, que la que teníamos antes, que el alguacil lo designaba a usted y usted, ¿dónde entendía que tenía la responsabilidad de salvaguardar estos libros embargados? Era usted que tenía que, porque usted es responsable de lo que le ocurriera a esos libros embargados. Sí. Entonces, señores, este es un programa de carácter enunciativo. Sí, porque Ya mañana, cuando estemos observando los tropiezos de esta ley en la práctica, en la ejecución, entonces volveremos obligatoriamente a producir una discusión como esta, pero ya sobre la base de las problemáticas que ella ha generado en su implementación. así es. Bueno, señores, atención a la gente que se va a involucrar en procesos de embargo, de medidas ejecutorias y conservatorias de conformidad con esa ley, tiene que estudiarla bien para evitar, para que se evite unas sanciones bastante drásticas que hay, tanto para los funcionarios, las autoridades que tienen la responsabilidad que le indica la ley, como también para los ejecutantes, que son muy fuertes las sanciones. No hay tiempo ya, hemos terminado el programa, agradeciéndole a ustedes, como siempre, la amabilidad de su sintonía. Eduardo Torres, José Cristino Rodríguez, quien les habla, Ignacio Márquez, agradecido por el honor de su audiencia.